esté en pie en este momento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90. Vamos a leer los 17 versículos. Damos a todos la más cordial bienvenida, hermanos. Los felicitamos. Ustedes son unos valientes. Han demostrado que no son de azúcar. Amén. Y sobre todo los mayores, los felicito de verdad. Gloria al Señor Jesús. Salmo 90, vamos a leerlo todo de una manera compartida. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Pueden decir amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices, convertíos hijos de los hombres. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con todo furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestio y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros Amén. días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Él está aquí, hermano. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, amado hermano. Gracias al Señor Jesús por este día que Él ha preparado, ha dispuesto para que estemos aquí reunidos, para alabarle, para sentir su presencia y para escuchar su palabra. Amén. Estamos leyendo un salmo muy hermoso que tiene una abundancia de palabra, una abundancia de temática muy hermosa y empieza de esta manera. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y confirmase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén, gloria a Jesús. Ese salmo que está aquí escrito en la palabra de Dios es un salmo que fue escrito por una persona muy especial, un personaje bíblico muy especial. Se trata de Moisés. Amén. Una persona que tuvo unas experiencias enormes con el Señor Jesús. Y en este salmo encontramos que Él nos habla acerca de la eternidad de Dios. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Así que para Dios 1000 años corresponden a un día, a una vigilia. Amén. Porque Él es eterno. Está hablando de la eternidad de Dios. Aleluya. Y también en este libro, en este capítulo, habla acerca de la transitoriedad del hombre. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí estamos haciendo una comparación entre lo que es eterno, que es nuestro Dios, y nosotros que somos transitorios pasajeros. Amén. La Biblia habla de 70 años y 80 años, pero nadie nos asegura a nosotros que vamos a vivir hasta esa edad. Amén. Es un privilegio que Dios le da a algunos, llegar hasta esa edad. Pero de todas maneras, así vivas 100 años, 120 años, nuestra vida es muy limitada, es muy corta. Amén. Si la comparamos con la eternidad de Dios. Gloria a Jesús. En este capítulo hay un versículo que me llama mucho la atención y es una petición que tiene Moisés. Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar
nuestros días. Amén. Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos conocen en esta noche la historia de Moisés? Amén. Dice la Biblia, relata la Biblia toda la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte. Amén. Pero hay un momento de su vida en que la Biblia no da mucha información sobre él. Amén. Y lo vamos a ver. Cuando Moisés nació bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Él nació cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Amén. Y había un edicto del faraón que al ver tantos hebreos que se multiplicaban, tuvo miedo y dijo, no, hay que matar a los varones. Y resulta que en ese momento de la historia nació Moisés. Amén. Entonces, su madre, cuando él nació, vio que era un varón, pero también vio que tenía una apariencia hermosa. Así que ella decidió esconderlo por 3 meses. Por 3 meses, pero pasa algo con ese niño Moisés, que no era un niño quieto, no era un niño callado, era un niño llorón. Entonces, ¿qué pasó a los 3 meses? Imposible esconderlo más. Era imposible esconderlo más. Entonces, ¿qué decidió su madre? Dijo, bueno, vamos a meterlo en una arquilla y lo vamos a lanzar al río y que el Señor haga su voluntad. Y así fue como su madre lo llevó a la orilla del río y lo lanzó. Y su hermana estaba pendiente de qué acontecía con el niño. Y llegó el momento en el que la hija de Faraón se estaba bañando y lo vio esa arquilla y la mandó con su criada. Le dijo, tráeme la arquilla que está ahí. Y es en ese momento cuando abren esa arquilla y sorpresa, había un niño hermoso de parecer y llorón, que estaba llorando también. Amén. Entonces Dios usó los medios para que su propia madre pudiera criarlo, darle esos primeros años que son tan importantes en la vida de un niño. Y empezó ella a enseñarle acerca de su origen y le dijo que era uno de ellos. Es más, llegó el momento en que tuvo que ser llevado de nuevo al palacio, entregado a su madre adoptiva, que era la hija de Faraón. Pero en ese lugar Moisés empezó a hablar en el idioma de los hebreos, empezó a vestir de la manera como vestían los hebreos, empezó a estudiar sus costumbres, sus cultos, sus dioses, demás cosas. Pero en su corazón había algo guardado y era la palabra de su madre que le enseñaba acerca de su origen que era un origen judío. Amén, un origen hebreo en ese momento. Llegó el momento en que Moisés creció. ¿Y qué pasó con Moisés? Vio que estaban maltratando a uno de sus hermanos y decidió matar al egipcio. Y se metió en un problema, en un gran problema se metió Moisés. Porque él pensó que no lo habían descubierto, pero resulta que sus propios hermanos le estaban señalando. Y ese rumor llegó a oídos del faraón. Así que Moisés tuvo que huir. Y entonces eso transcurrió en la vida de Moisés. Ese fue el proyecto de vida de Moisés. Dice la Biblia que llegó a la tierra de Madián y que se casó con Séfora y que tuvo un hijo. Y llamó Gerson. Esta noche no está Gerson acá, ¿no? Gerson Calderón. Entonces se llamó Gerson, el hijo de Moisés. ¿Y qué podríamos contar nosotros acerca de la vida de Moisés hasta este momento? Una vida común, una vida normal, como nos enseñan en el colegio, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso básicamente es lo que estaba pasando con la vida de Moisés. Muy poco sabemos de esos 40 años que vivió Moisés en el desierto antes de su llamado. Son un paréntesis en su vida importante, sin duda, para su formación, pero intrascendente en la vida que Dios escribiría con él junto a su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué vemos de Moisés? Que duró ese tiempo realizándose como persona, pero hasta ese momento no había hecho nada por su Dios. Amén. No había hecho nada por su Dios. Enseñándolos de tal modo a contar nuestros días, dice la Biblia,
enséñanos, Señor, enséñanos, pide Moisés en ese salmo, enséñanos de tal manera, de tal modo a contar nuestros días. De pronto cuando nosotros contamos nuestros días y cada uno hace referencia a lo que realiza en su vida diaria, de pronto podemos destacar nuestros éxitos y también tenemos nuestras derrotas, nuestros problemas. Esa es nuestra vida para muchos y para todos en este mundo. Amén. Muchos de este mundo, la vida de ellos es mostrar sus títulos, sus logros, sus empresas, sus triunfos. Pero, ¿qué pasa con esas maneras de enseñar nuestra vida delante de Dios? La manera en que los hombres cuentan sus días sobre esta tierra son muy distintos a como Dios la cuenta desde el cielo. Amén. Amén. Nuestra historia terrenal, nuestros planes, proyectos y sueños cumplidos o no cumplidos pudieran ser significativos a los ojos de los hombres, pero ¿saben qué es? Intrascendente muchas veces a los ojos de Dios, porque podrás ser un profesional exitoso, un empresario próspero, un emprendedor, haber alcanzado numerosas metas y logros en la vida del reconocimiento humano, pero delante de Dios podemos nosotros estar muertos, no ser nadie para Dios. Amén. No tener una historia con Dios, con nuestro Creador. Pero ¿saben algo, hermanos? En esa situación se encontraba Moisés. Pensó que su tiempo ya había pasado. Él ahí mismo nos está diciendo que los hombres duran 70 y los más robustos 80 años. 80 años, amén. O sea que el tiempo de Moisés estaba pasando. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Con todas sus fuerzas es molestia del trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Saben algo, hermanos? En el capítulo 7 de Éxodo, versículo 7, dice la Biblia que era Moisés de edad de 80 años y Aarón era de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén. Cuando hablaron a Faraón. Moisés estaba pensando que ya había pasado su tiempo. Él estaba pensando en que ya se tenía que morir. Pero para Dios, Él tenía otro propósito. Amén. No importa tu edad, no importa el tiempo que haya pasado, pero Dios tiene un propósito. Amén. Él quiere cumplir un propósito, quiere contar una historia contigo. Una historia contigo. Si continuamos nosotros con la historia que habíamos narrado, resulta que desde que Moisés salió de Egipto huyendo a cuando regresó, ya Moisés tenía 80 años. 80 años. Cuando fue llamado en la zarza, cuando volvió para servir a Dios, cuando Dios lo usó para enviar las plagas. Aleluya. Cuando sacó al pueblo de la esclavitud, cuando dividió el mar en dos y pasaron en seco, cuando lo seguía una columna de nube y de fuego en el desierto, cuando convirtió el agua amarga en dulce, cuando comió junto con el pueblo del maná del cielo. Aleluya. Otro privilegio que tuvo Moisés, recibió las tablas de la ley. Amén. Recibió las tablas de la ley y el Señor le mostró su gloria. Le mostró su gloria. Y a pesar de que Moisés era ya de cierta edad, él dice la palabra de Dios en Deuteronomios 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Amén. O sea que si de pronto nosotros hemos dejado pasar el tiempo y no hemos servido al Señor, de pronto tú tienes muchos años de convertido,
te convertiste al Señor cuando eras un niño, cuando eras un adolescente, un joven, te entregaste al Señor, pero no has caminado con Él, no has tenido una historia para contar, no has servido con Él. Él no te tiene en mente, no te tiene un escrito ahí en el cielo de lo que tú has hecho con Él. Es el momento de que hagamos una reflexión en esta noche, porque estamos aquí para servir a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén, porque Él es bueno con nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, dice la palabra de Dios, que traigamos al corazón la sabiduría. Gloria a Jesús. Cuando nosotros le servimos al Señor, traemos sabiduría a nuestra vida, a nuestro corazón. Cuando nosotros le entregamos a la vida al Señor, podemos caminar con Él y podemos servirle a Él y podemos estar seguros de que tendremos nuestro galardón en el cielo. Gloria a Jesús. Así que lo invito, hermano, en esta noche. ¿Cuántos de esta noche saben una palabra que no existe en la Biblia? Que lo he buscado y la he buscado mucho y no existe en la Biblia. Y es la palabra jubilación. Amén. Jubilación no está en la Biblia, hermano, no la busque. Nosotros, la hermana Susana de pronto lleva unos años jubilada en su trabajo, pero la jubilación en el servicio a Dios es constante, amén. No existe la jubilación en el servicio a Dios. De pronto nosotros decimos, no, es que está muy pronto para servir a Dios, o ya pasó mi tiempo para servirle a Dios. Pero amado anciano y amado joven, hoy estamos dispuestos a servirle al Señor. Amén. Hoy estamos dispuestos a ser como hoy, que vencimos ese obstáculo de la lluvia para venir a escuchar su palabra. Queremos que Dios nos use de una manera especial. Amén. Así como hizo a Moisés. Que Dios cumpla ese propósito. Que nos enseñe de tal modo a contar nuestros días. Que nuestros días ya no sean simplemente de trabajo, que no sean simplemente de estudio, que no sean simplemente de pensar en mis asuntos, sino que también nos involucremos en el servicio a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ríndale ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Así que pues, hermano, cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, lo tuvo en un desierto, delante de una zarza que ardía y ardía y ardía, y ahí ocurrió algo muy hermoso, y fue el llamamiento de Dios a Moisés. Pero ¿saben algo? Hace casi 2000 años el Señor Jesús nos dio un llamamiento y nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Estamos cumpliendo a Dios. Ya tenemos el llamamiento. En ese momento había una zarza que ardía y tenía fuego y no se consumía, pero en esta noche tenemos su Espíritu Santo, que es como ese fuego abrasador. Amén. Ya tenemos nuestro llamamiento. Ya tenemos el fuego del Espíritu Santo, que es la unción de Dios. Así que, hermano, no nos pensionemos, no nos jubilemos en el servicio a Dios. Si usted ha servido alguna vez en directiva, diga: eso ya pasó, eso ya quedó atrás. No, hermano, todos estamos dispuestos, todos estamos capacitados para servir a Dios. Debemos es romper el conformismo y disponernos a servirle con libertad, esperando, sí, el galardón que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Yo le invito, hermano, para que esté en esta noche de pie y vamos a presentarnos ante el Señor. ¿Saben algo? Así como Moisés fue escogido, y así como le cayó bien Moisés a Faraón, a la hija de Faraón, y tuvo esos privilegios, crea que usted es más que Moisés. En esta noche, crea, hermano, Dios lo ha llevado y lo ha guardado hasta el día de hoy. Nos hemos equivocado, le hemos fallado, pero Dios
ha sido fiel. Nos ha sacado de los errores que hemos cometido y hasta el día de hoy nos trae en victoria. Amén. Así que yo te invito para que en esta noche le digas: Señor, yo no quiero dejar el trabajo atrás. Yo no quiero tener excusa de que eso ya pasó, de que eso es para los jóvenes o eso es para los ancianos, sino que quiero, Señor, caminar contigo. Quiero contar mi historia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Dile en esta noche, repita conmigo: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Que podamos de aquí en adelante tener una historia con nuestro Dios. Amén. No esperemos a los 80 años. Tampoco debemos esperar a que cumplamos 18 tampoco. Entreguémosles nuestra vida en este momento. Aquí hay hermanos que le han entregado toda su vida al Señor. Qué privilegio tan grande. Pero si tú conociste al Señor ya siendo un adulto, también le puedes servir a Él. Aleluya. Porque el Señor Jesús está dispuesto a usar a todos. Él quiere usar tu vida, tu juventud, tu niñez, tu adolescencia, tu edad mayor y tu edad adulta, aún tu vejez. Pero queremos contar una historia. Queremos que cuando Él se acuerde de nosotros, nos tenga en su libro, nos tenga escrita su historia. Que ya no seamos admirados de pronto por este mundo, por los hombres, sino que podamos decir: en el cielo se habla de mí. Aleluya. En el cielo hay una historia contada por mis actos. Oh, aleluya. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias a ti, Jesús. Hoy te ruego, Señor, que cumplas el propósito, que escribas nuestra historia, Señor. Que la historia que escriba de nuestra vida, Señor, estés tú, Señor, como protagonista de esta amada historia, Señor, de esta hermosa historia, oh Dios. Hoy te rogamos a ti, Señor Jesús. Sé propicio, Señor, en nuestra vida, Señor. Obra, Señor Jesús. Te damos gracias a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté.
paz que en